Hazlo a través de Diana, Verónica y Tony. Unidos por la Radio. Diana, Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Estamos por iniciar la entrevista con Diana, Verónica y Tony, que le recordamos que usted la puede escuchar en las plataformas de audio: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Y si no, entran directamente a 360podcast.sb. Ahí está Diana, Verónica y Tony, la entrevista. Y además pueden encontrar otra serie de podcasts, como por ejemplo Economía Masticada, Hombres a la Cocina, Amores Perros. Está el de nuestros amigos de Radio Shack, que se llama Tecno Shack, y En el After Office. Así es, para mujeres emprendedoras. Recuerde también que puede seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram y en Facebook, @360podcastsb, en Twitter, @360podcast_sb. O sea, hay diferentes rutas, ¿verdad? Y todos lo dirigen a 360 Podcast. La entrevista se sube todos los días. Recuerde darle clic a la campanita para que le llegue la notificación. Hoy estamos bien portados aquí en cabina, Diana. Como siempre, como siempre. Bueno, y es que se viene un evento muy importante de trascendencia internacional dentro de la Iglesia Católica en nuestro país. El 22 de enero será el acto de beatificación del padre Rutilio Grande, de Nelson Rutilio Lemus, Manuel Solórzano y Fray Cosme Espesoto. Y la Iglesia Católica se está preparando, como tú decías, a lo grande para este evento. Para hablar de eso, ¿quiénes nos acompañan? Bueno, ya está con nosotros aquí Monseñor Rafael Urrutia. Gracias por acompañarnos, Monseñor. Es un gusto estar con ustedes, de verdad me encanta acompañarlos y además ahí, sí nos conversar los temas que ustedes nos inviten. Monseñor Urrutia es el canciller de... ¿Cómo es el cargo? Soy canciller del Arzobispado de San Salvador. Del Arzobispado, ajá. Y vicepostulador diocesano, con el padre Edwin también, de la causa de canonización de Rutilio Grande. Ajá. Okay. Solo de Rutilio Grande y de las dos personas que fallecieron. De Rutilio Grande, Nelson y Manuel. Y de Fray Cosme Espesoto, eso es... Ellos lo llevaron los franciscanos y en esa causa yo fungí como promotor de justicia. El promotor de justicia en una causa de canonización es el que vela porque todo se haga conforme a la ley. O sea, muy bien. O sea, legalmente, por así decirlo, ¿verdad? También lo involucramos en este grupo en donde estamos buscando la beatificación. Sí. Algo así, ¿verdad? Sí. Algo así. Muy bien. Y también el otro padre Edwin, decíamos con Tony. Es que somos amigos también del padre Edwin Núñez. Baños. De Metapán. Ajá. Sí, porque el otro no es padre. Sí, el otro es funcionario. El funcionario, el del sí. presidente de la GEA, perdón. Baños de Metapán, pero usted es el otro padre Edwin. El padre Edwin Hernández. Enríquez. Va, mejor. Ni porque lo tenemos escrito ahí, mire. Ajá, Enríquez. Perdón, padre. Bueno, muchas gracias por la invitación. No somos perfectos, los hijos de Dios no somos perfectos. Y es un gusto estar de este lado de la radio, porque otras veces uno los escucha en el carro, pero hoy venir a los micrófonos es muchas gracias. una Muchas alegría gracias. Y hablar pues también de nuestra fe, de nuestros santos. ¿Qué significa, Monseñor Urrutia, este acto de beatificación? ¿Y qué significa también dentro de la Iglesia Católica que alguien sea beato? Para nosotros este evento significa el reconocimiento que la Iglesia hace de estos hermanos nuestros, 2 sacerdotes y 2 laicos, de una vida realmente dedicada a Dios y al servicio de los pobres en la Iglesia. Es el reconocimiento de una vida realmente cristiana que nos muestra que hoy en este mundo, frente a las dificultades, a los avatares, a los temores y a las esperanzas, se puede ser santo. Y beato significa que estamos en la mitad del camino. Hay un reconocimiento a su martirio y que se les puede brindar culto público reservado exclusivamente a la provincia eclesiástica del Salvador.
Pero ahora, por la globalización de los medios, la tecnología, los conocen en todo el mundo y pues el culto también te le brinda en otras partes y la iglesia entiende eso, pero jurídicamente es así. Un culto limitado a la provincia eclesiástica del Salvador o si quieren a Latinoamérica. Y la canonización, el culto es universal, por eso las canonizaciones solo las hace el Papa. Y en Roma. Si bien es cierto, creo que es un acto que es motivo de alegría para la comunidad católica, las circunstancias en las que estas personas fallecen y por lo que luego, pues ahora van a ser beatos, no son alegres, no son, o sea, son trágicas. O sea, tiene que culminar todo ese trabajo, dice usted, monseñor, de la lucha por los más pobres, ¿verdad? De la fe. ¿Tiene que terminar de una manera trágica para ser considerado beato o para seguir este camino? Es decir, el martirio generalmente termina trágicamente con la muerte, un evento martirial, una muerte trágica a causa de la fe, ¿verdad? Predicada, creída, vivida, y normalmente es eso. El martirio es una vocación muy particular. El padre Edwin y yo tenemos vocación de curas, vocación sacerdotal, pero de mártires no lo sabemos porque el martirio es un don de Dios, es un regalo que Dios hace a muy pocos de sus hijos para que en orden a su fe, a la vivencia de su fe, a la experiencia de Dios, a la entrega por los pobres, por lo que sea, ¿no? Por amor a los hermanos, muere dando su vida, testimoniando su fe hasta las últimas consecuencias con el derramamiento de su sangre para unirse indefectiblemente a la pasión de Jesús. A ver, para poner en contexto a la audiencia, el padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemos y Manuel Solórzano fallecen en un mismo evento, ¿verdad? ¿Podríamos rápidamente hacer un resumen, padre Edwin, de qué ocurrió y cómo sucede la muerte de estas tres personas? Bueno, el padre Rutilio Grande se encontraba desde el 72 en Aguilares y allá desempeña, uno de los presidentes se la regaló y junto con la Biblia, pues él también ayudaba a que la gente se empoderara. Era maestro. Él fue maestro, sí. Entonces, todo esto fue siendo también incómodo, la labor del sacerdote. Algunas veces esto se entiende mal, es una promoción humana, es doctrina social de la iglesia y se entiende mal, ¿verdad? Sacerdote que habla con la verdad, que busca la justicia con los medios, los canales que todos conocemos, pidiendo que las instituciones funcionen. Y entonces comienzan a llegar amenazas de que se calle, que no siga por esa línea. Ahora, en el 77 las circunstancias eran totalmente diferentes. Del 72 llegó a Aguilares. Ahí no, el martirio sucedió en el 77. Entonces, el martirio sucede en el 77, que es un año muy convulso, hubieron elecciones. A eso me refiero, que las circunstancias eran totalmente diferentes a las que vivimos ahora. Pero hay que señalar eso, que hubieron amenazas, tanto que se callara, que no siguiera con esa misma línea de predicación de la palabra, del evangelio, que libera. Y entonces llegan también amenazas de muerte. Ya el padre Rutilio, pues, de esto era consciente y no quería que nadie le acompañara. Entonces, aquel día, 12 de marzo de 1977, él iba de Aguilares al Paisnal, porque también atendía esa otra iglesia, que era su pueblo natal, a la segunda misa de la novena de San José, que es el patrono de ese pueblo, del Paisnal. Y allí, al pasar las líneas del tren, lo intersectaron, ¿verdad? Sus verdugos, se cree que fueron 8 personas las que les dispararon, ¿verdad? Ellos llevaban la consigna de no dejar vivo al padre. Y el padre no quería que nadie le acompañara, pero en el camino... Por las amenazas que ya había recibido. En el camino encuentra a estas 2 personas. Bueno, don Manuel, que si bien era su sacristán, pero se había hecho como un voto de no dejar solo al padre. Entonces se subió al carro. En el camino se encuentran a Nelson, que él sí era del Paisnal, que iba camino allá. Entonces uno entiende que le dan el ray, ¿verdad? Son 4 kilómetros. Y Nelson era como los monaguillos que le llamamos. Podríamos decir ¿verdad? Eso. Un servidor también en la iglesia. Era un servidor de la colaborador, iglesia. Un colaborador. Y entonces ellos, digamos que los verdugos no tenían conciencia que ellos iban a ir en el carro. Entonces ahí todo lo que Monseñor Urrutia dice, nos ha explicado, ¿verdad? Es Dios el que elige para el martirio. Estas 2 personas no lo buscaban.
ellos acompañaban al padre, que todo tiene un significado, porque es también que el padre Rutilio muere como vivió, ¿verdad? Él vivió entregado a la gente no lo dejaba solo, y ahí están los ancianos y los jóvenes, que algo tan importante para la iglesia, que son los feligreses. Entonces muere como vivió. Y ahí se da el evento, más o menos hacia las 5:30 de la tarde. Curiosamente fue un día sábado y por la tarde. Y la beatificación va a ser también un día sábado y por la tarde. El próximo sábado 22, ¿está programado para qué horas, padre? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y en el caso de Fray Cosme Espesoto, ¿cómo ocurre el martirio? Bien, mire, Fray Cosme Espesoto llegó aquí más o menos cuando yo estaba naciendo en 1953. Un hombre bueno, un hombre con experiencia de Dios, un hombre muy santo. Franciscano. Fraile franciscano. Y llegó a San Juan Onoalco y ahí ejerció todo su ministerio. Y como buen samaritano atendía a los pobres, a los campesinos, auxiliaba a la gente que en dificultades, y también reclamaba a la guerrilla y reclamaba a las autoridades y regañaba a los guerrilleros también. Es decir, era un hombre que era ecuánime, parejo, digámoslo de esa manera, pero hubo amenazas a gente catequista suyos, y fue y reclamó a quien debía reclamar, a la autoridad del cuartel, y posteriormente también fue amenazado por la guerrilla porque no le dejó tomarse la iglesia, tengo entendido eso. Y, o sea que no estaba a favor de los pobres, ¿verdad? Sí, también me imagino que haber sido acusado de eso, pues. Sí, entonces al final reclamó tanto de que fue incómodo para las autoridades, y también mientras se estaba preparando para celebrar la misa de rodillas ante el Santísimo Sacramento, fue acribillado a tiros también por militares en esa época, ¿no? Ahí ya se sabe que fueron miembros del ejército. Sí, ahí sí. 1980. 14 de junio de 1980. Lo del padre Rutilio Grande fue 77. Por escuadrones de la muerte. Ese es el otro tema, era paramilitares, vestidos de civil, y porque la otra parte, que eso es muy bueno que lo toquemos, ¿verdad? La iglesia hace un proceso, pero también nosotros respetamos nuestro campo, ¿verdad? El caso del padre Rutilio, al igual que el monseñor Romero y otros sacerdotes, tienen que ser esclarecidos por las instituciones de justicia del país. A nosotros no nos toca eso, a nosotros nos toca el tema que fueron asesinados por odio a la fe, predicando el evangelio, la doctrina del evangelio. Y defender el evangelio. Lo otro, lógicamente, tiene toda una ciencia para investigar. Nosotros no somos quienes para señalar a esta otra persona. Pero el hecho de que suceda la beatificación pone en contrapunto, o sea, el hecho, el entender que todavía no se conocen un montón de verdades, Monseñor y Padre Edwin. Justamente se está hablando que la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista está evaluando crear una nueva comisión especial para investigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Existen informes como el informe de la Comisión de la Verdad, otro montón de investigaciones que se han hecho a lo largo de los años, pero muchas de las verdades todavía no se ha llegado a una conclusión lo que dice jurídica, también, pues. es que no hay investigaciones concluyentes, ¿verdad? Por eso preguntábamos el hecho de si se confirma o si hay confirmación de quiénes son los responsables, los autores materiales de estos hechos. Miren, bueno, en principio a nosotros en el campo de la jurisprudencia canónica para estas causas de canonización, quién lo mata, quién es el verdugo, no es que nos corresponde a nosotros, sino la causa, el por qué, la causa por la que los asesinan, por la que los martirizan. Eso es lo que nos interesa. Ahora, le corresponde a las autoridades correspondientes, como decía el padre Edwin, hacer estas investigaciones. Y nosotros respetamos esto, ¿no?
pero también, por ejemplo, en nuestra práctica jurídica no podemos usar como testimonio para un proceso judicial la causa de canonización. Es decir, porque es una materia reservada de la Iglesia y durante 50 años no la podemos tocar para estas cosas, ¿no? Entonces, tiene que ser las instituciones el procedimiento jurídico normal que deben seguir, ¿no? Esto es independiente, es lo que usted dice. Ustedes lo que defienden ante el Papa, ¿verdad? Es el por qué los matan. Por qué los fueron La causa. asesinados, ¿no? Exacto. Y entonces, esto es como lo de Monseñor Romero, bueno, San Óscar Arnulfo Romero, por la defensa de la fe. El tema es por odio a la fe. Por odio a la fe. Que fueron asesinados por odio a la fe. Entonces tiene que comprobarse cómo estas personas vivieron su fe, ¿verdad? Cómo vivieron la caridad, cómo vivieron el perdón, cómo renunciaron y se entregaron a los demás, cómo predicaban el evangelio. Entonces eso va consistiendo la causa en escuchar a la gente, el testimonio. Mira el padre Rutilio qué hacía y cómo eran las misas, ¿verdad? Y de qué predicaba. Entonces todo eso es lo que vamos nosotros recogiendo. Padre Edwin, pero al final, o sea, yo entendemos que una cosa es la investigación jurídica, o sea, la verdad jurídica, pero al final los mataron porque decían la verdad o porque eran incómodos con lo que decían para otras personas. Es que ese es el tema de los momentos de pasión, digámoslo así, o de exacerbar otros sentimientos, ¿verdad? Que son cosas que también vemos en las redes sociales, ¿verdad? O sea, ¿cómo traemos a la actualidad? Porque el evento va a ser ahorita, hoy, Sí. la próxima semana. ¿Cómo traemos a nuestra realidad el hecho de ser valiente, de estar al lado de los desposeídos, de defender los derechos de los demás? O de defender el deber ser de las decir cosas. la verdad y que eso incomoda al poder. Bueno, en primer lugar, el cristiano no tiene enemigos. Eso lo decía el padre Rutilio Grande y también Monseñor Romero, ¿verdad? Él utilizaba, el padre Rutilio, el Génesis, Caín y Abel. Entonces él veía en Caín al que se porta mal, pero que también es mi hermano. Entonces hay que decirle la verdad y mantenerse firme. Pero no es de que yo voy a él, ¿verdad?, con un arma o voy con una especie de violencia para hacer lo que se porte bien, ¿no? El cristiano lo que tiene es la verdad que le asiste, ¿verdad? Y entonces ahí es donde viene el tema, porque como todos tenemos una conciencia, un sentido ético, y el estar insistiendo sobre un tema vuelve incómoda a una persona, porque muchas veces lo que se quiere es silenciarlo, opacarlo o quitarlo, ¿verdad? Pero cuando se hace el asunto ya público, y la gente también con su sentido común discierne quién tiene la razón, ese es el punto. Entonces, pero no es que el cristiano diga, este grupo son mis enemigos, no, también son mis hermanos, para ellos también está la llamada de la conversión. Y ahí pues lo que conocemos del padre Rutilio, ¿verdad? Su enseñanza, un padre común tenemos. Entonces tiene que haber una mesa común donde nos sentemos todos, donde haya un mantel, una comida y una silla para todos, y ahí se sienten pobres, se sienten ricos, personas que saben leer, que no saben leer, el enfermo. Esa es la visión del cristiano, ¿verdad? Una manera de ayudarnos. Y tanto cuando denuncia una injusticia o habla con la verdad, él no quiere caerle mal a nadie, al contrario, quiere ser ese profeta que anuncia salvación, pero denuncia también el pecado o advierte dónde está el mal. Entonces, claro, ¿cómo lo va a recibir el que está en las cosas malas? Este no está de acuerdo conmigo, este me está impidiendo mis planes. Pero el cristiano no tiene ninguna fuerza que lo asista más que la verdad o lo que decíamos, la gente que le apoya. La defensa de lo que él hace comunión, ¿no? De lo que él cree. Perdón, Diana, y ahí estaría el punto. ¿Qué tal si el cristiano está defendiendo un derecho y pasado unos días se retracta? ¿Qué diríamos nosotros? No era auténtico, lo compraron, sí. lo intimidaron. Entonces, ahí es donde se ve también el martirio. Porque se muestra lo que decíamos en Urrutia, esa firmeza hasta las últimas consecuencias. Es dar mi vida. consecuente Exacto. en lo que dice y en lo que hace hasta que alguien pues termina con su vida y ya no lo puede continuar. Puse en Google ahorita frases de Rutilio Grande y me apareció esta.
El odio no cabe en un cristiano. Un poco aunque nos apaleen y nos quiten la vida, tenemos que seguir amando y perdonando. Así nos enseñó Jesús, ¿verdad? Padre, perdónales, sepan o no sepan lo que hacen. Sí. ¿Qué otras frases podemos sacar o qué otras enseñanzas de Rutilio Grande? Porque me gustaría contextualizar todavía más a la audiencia del por qué y lo que va a ocurrir la próxima semana. Mira, para mí de las cosas más importantes en Rutilio es cómo ayuda él a comprender diciendo a la gente, la tierra es de todos. La tierra es de todos, especialmente el que la trabaja. Y se trabaja para el bien de todos. Pero esto nunca lo entendieron y nunca lo vamos a seguir entendiendo, que la tierra es de todos. Miren el planeta como está, que es de todos, pero cada uno obra en el planeta queriendo sacar los beneficios que quiere sacarle, ¿no? Pero nos lo estamos terminando. Y entonces eso, la tierra es del campesino que la trabaja. Pues sí, es un decir que brota del corazón, aunque efectivamente en la práctica era del terrateniente. O sea, la propiedad es de otro. Sí. ¿Verdad? Y uno ahí lo miraba, ellos lo vivían esto, ¿no? Y eso de trabajar la tierra con amor, y aunque no sea tuya. Hay una enseñanza también para dignificar a la mujer. En esas fechas, entre el 75 y 76, Miss Universo El Salvador. Y entonces todo lo que ahí se premia, ¿verdad? Porque hay unos cánones de belleza y todo. Claro. Entonces el padre Rutilio ya tenía la fiesta del maíz, que en la línea que dice Monseñor Urrutia, en esas tierras pues se produce la caña, pero también el maíz y es nuestro alimento básico. Entonces él ideó aquello de premiar a la mujer servidora. Entonces no era tanto el canon de Miss Universo, que podría ser de belleza física, medidas y todas estas otras cosas, sino aquella mujer que es la que está pendiente de los demás y que también tiene una actividad que se olvida de sí misma. Y entonces las diferentes comunidades eran las que iban a presentar esa mujer que era ejemplo de servicio, de atender a los demás. Como de esas mujeres líderes en su comunidad. Podríamos ¿verdad? decir, ¿verdad? Pero alguien también que se pone a cuidar, compartir la comida, se levanta temprano, pendiente de los demás. Entonces, claro, eso era una manera también de decir, esta es la verdadera belleza de una mujer, ¿verdad? Que cuida a los demás, que da su vida por los demás. Como Monseñor Romero, también ese es el ejemplo que pone de mártir y que el Papa Francisco lo citó en el 2015, en enero, ¿verdad? Que mártir es el que da la vida, y dice Monseñor Romero, si eso es lo que hace una mamá, que está dispuesta a sacrificar su propia comida para dársela a su hijo, o a pedirle a Dios, Señor, me enferme yo, pero no mi hijo. Entonces, el ejemplo de una mujer en la enseñanza de los mártires es muy grande también en el padre Rutilio. Ha cambiado, ¿y esto cómo ha cambiado después de 30, 40 años? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Porque entre el padre Espesoto y el padre Rutilio Grande, pues sí, defendían el deber ser de las cosas, defendían la verdad, pero más allá es, a ver, compartir, ayudarle a la gente a pensar. Ya decía usted, padre Edwin, compartía la Constitución de la República, ¿verdad? Y pues sí, una población educada o alguien que tiene conocimiento puede defender también sus derechos y conocer sus comenzar a deberes. exigir, pero si aquí tengo derecho. Y Aquí dice. eso lo aprendieron los campesinos en Aguilares y el Painal, porque él daba clases de constitución política a los campesinos. Y decía, aquí están sus derechos y esto hay que reclamar también. Entonces, ellos aprendieron que en la palabra de la tierra la creó Dios y la creó para todos, y eso también causó malestar. Y sigue causando, monseñor. Por supuesto, sigue causando malestar, ¿no? Claro, si uno mira desde allá para acá, por ejemplo, el 16 de enero van a hacer, supuestamente, se celebran los acuerdos de paz y las otras las víctimas, ¿no? La realidad es que cambiaron protagonistas, cambiaron gobernantes, pero en el fondo
las realidades transitorias siguieron siendo... Sí, las causas de los problemas que llevaron a una guerra... Siguieron subsistiendo, y ahí estuvieron presentes. Que las hemos vivido, las hemos experimentado, y que pues la gente lo sabe, y la gente ha ido viviendo esto con tristeza, pero también da tristeza pensar de que la gente pues simplemente se quiera olvidar de lo que vivimos. Los que vivimos esos momentos difíciles, ciertamente entendemos lo que está pasando hoy, porque quisimos una vida mejor para el pueblo de Dios, para el pueblo salvadoreño. Quisimos una salud distinta para el pueblo, quisimos una educación diferente. Y entonces, al final, se llevó a esto. O sea, pasaron 30 años y no pasó lo que tenía que pasar, monseñor. No pasó lo que tenía que pasar. O sea, las causas siguieron existiendo ahí. Ahora hubo un cambio sin revoluciones, sin guerras y todo. Entonces ahora la guerra se trasladó a las redes. Las redes son violentas. Es decir, y si yo hablo, otro va a responder. Es que eso es así. Otro va a responder. Y responden lo que quieren responder y lo que te quieren decir, ¿no? Entonces, pero siempre el sueño de estos mártires fue una sociedad justa, fraterna, solidaria, donde todos puedan tener derecho a la educación, a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo, ¿no? Okay. Se viene ese acto de beatificación y volviendo al acto en sí, ¿cómo lo deberíamos de entender? Es un acto protocolario, pero debe llevar un mensaje. Escuchándolos a los dos. Me imagino con mucho simbolismo. Ajá, ¿verdad? escuchándolos a los dos, en realidad, ¿qué es lo que busca la Iglesia Católica al final del día con actos como estos, con beatificar lo que a mártires? Es decir, la beatificación no tiene como finalidad la Iglesia misma como institución, sino los fieles. La beatificación es presentar a los fieles modelos nuevos de santidad, modelos nuevos de santificación. De esta manera, dando la vida por los demás, se puede ser santo. Porque uno muy a menudo piensa que para ser santo hay que encerrarse y ser rezador, ¿no? ¿Bien? Sino ser santos es dar la vida por los demás al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús. Y claro, nosotros los martirios, el martirio lo seguimos pensando en circo romano, los cristianos devorados porque algunos por los pensarán, tigres. pues hay que seguir sufriendo pues para ser santo. Es que, monseñor, todos nos queremos ir al cielo, pero nadie nos queremos morir, pues. Pues sí. Es que eso es cierto, ¿no? Sí, así eso sí es. Entonces, porque tenemos miedo de irnos para el otro lado. Al chimbolero. Sí. Entonces, si el pasaje fuera directo, fuera diferente. Esa es una frase. Todos nos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y el martirio menos. Así es. Porque... Yo escribí hace poco un pequeño artículo, decía... Cuando yo entré al seminario, por ejemplo, nos hacían leer la vida de los santos, los padres jesuitas. Entonces, claro que mis preferidos son San Francisco, San Ignacio de Loyola, San Bernardo de Claraval, Santa Teresa, San Esteban, el protomártir de los 7 de los apóstoles, pues sí, San Lorenzo, que murió asado en una parrilla, ¿verdad? Y yo decía, no, es que tampoco me quiero morir así yo en una parrilla. Estoy en esto, pero tampoco. Entonces, claro, te ilusionaba San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. Pues sí. ¿Verdad? Eso. Más suavecito, dijo usted. Entonces, pero claro, cuando empezamos a ver el martirio en nuestras tierras, en América Latina, el martirio en América Latina tiene que ver con el Concilio Vaticano II y la mirada hacia los pobres, hacia la mirada hacia la iglesia primitiva,
que nació en medio de los pobres, sirviendo a los pobres. Por eso el Papa Francisco dice, una iglesia que vuelve la mirada a los pobres, una iglesia en salida, una iglesia que va en busca del excluido, que va en busca del que se ha ido, que va en busca de los que sufren. Y claro, cuando la iglesia toma conciencia de esto y lo va poniendo en práctica, se va a encontrar con la oposición de estados totalitarios, de gente que se opone a la predicación de la palabra de esta manera, a la predicación de la doctrina social de la iglesia, y entonces van a enfrentar no a la iglesia, sino a este fulanito. ¿Ven? Por eso entonces, pero la iglesia toma conciencia en América Latina del martirio y en todas partes, cuando mueren personajes simbólicos como Romero, como Rutilio. Es que ¿sabe qué, monseñor? Yo lo estoy escuchando y mencionó a San Francisco de Asís y a... Esos son como santos de postalita. No me lo tome a mal. No me lo tome a mal. Son santos como de postalita. Son de virtudes heroicas. Sí, o sea, pero cercanos a mi realidad. A algo que me puede pasar a mí ahorita. Eso es lo que quiere la iglesia darnos a entender. Hoy esos ya no son de postalitas. Son de vida, son de tu vida, son de tu historia. Ajá. Entonces son los santos que hoy en tu historia, que los has visto, que los has oído, que te han hablado de ellos, te das cuenta de que se puede ser santo, de que se puede ser mártir en ese sentido. Y hay que ser mártir para ser santo. Es que no. Hay que ser santo para ser mártir. No, es que yo estoy un poco preocupada como usted. Hay que ser santo para ser mártir, ¿no? Es decir, aunque el martirio pues también... No nos vayamos a los extremos. Sí, santos. Así es, entonces es importante entender que estos son santos de la actualidad nuestros, que los conocimos. De nuestro entorno. Que nos dicen, miren, sí se puede hacer de esta manera, ¿no? Recuerdo ahorita, porque estábamos justamente los cuatro reunidos hace varios años, hablando sobre cuando comenzaba la causa. Y recuerdo que dijeron que Rutilio Grande era tan chero de Monseñor Romero, que su asesinato es lo que a él le detona y decir, no, esto ya no, esto ya aquí ya no. Yo ayer decía a una entrevista de Roma que ellos se conocieron allá por los años que 76, 77, cuando Monseñor Romero vino para San Salvador como secretario general de la conferencia episcopal. 60. Secretario ejecutivo. Se conocieron y se hicieron muy amigos. Hicieron clic. Sí, porque dos hombres campesinos, humildes, sencillos, introvertidos, tímidos, a quienes los unió la fe y el evangelio. Si ellos de entrada se hubieran querido unir por ideales de cuestionar la realidad social, se habrían separado. Porque Monseñor Romero en este momento, aunque amaba a los pobres y los servía caritativamente, con todo el amor y con toda la entrega, pero nunca se iba a preguntar sobre las causas de la pobreza, de la injusticia, del sufrimiento. Rutilio y él sí lo hacía. Pero el diálogo entre ellos no nació ahí, nació en la fe, en el evangelio. Incluso el trabajo pastoral de Rutilio inicialmente a Monseñor Romero lo atemorizaba, lo asustaba. Cuando Rutilio es asesinado, y ya él era arzobispo, 12 días después de que tomó la posesión de la diócesis, Rutilio es asesinado. Y entonces Romero en ese momento dice que ciertamente encontrarse con este trabajo de Rutilio le abrió los ojos a una mirada diferente, a la realidad, a la vida. Entonces, ¿qué le sucede al Monseñor Romero? Por su fe, por su evangelio, la mirada la vuelve no al dolor propiamente, sino la vuelve hacia Dios. ¿Qué hago? ¿Esto
¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué palabra tuya es la muerte, Rutilio, para mí? ¿No? Entonces, en ese momento dice que entonces Dios llevó a Romero por los caminos que él quiso, que Dios quiso, que a lo mejor no eran los que Romero quería. En ese momento, ¿verdad? Dios llevó a Monsieur Romero por este camino de la opción preferencial por los pobres también, y a partir de ahí dijo, el que toca a un sacerdote toca al obispo, el que toca a los pobres toca el alma de Cristo. Y entonces se deja ir con la fuerza del Espíritu por ahí. Porque aquí hay una pregunta interesante, me parece, Tony. Dice Rafael Arteaga, a través de la transmisión de Facebook Live, nos Un saludo, pregunta, un saludo. nos pregunta, Allá nos gracias. están viendo, por ahí está la camarita, un saludo para todos, para toda la feligresía. Porque, bueno, hablamos aquí de la beatificación, santificación de Monseñor Romero, ahora estamos hablando de Rutilio Grande, de Fray Espesoto. ¿Por qué esos son los sacerdotes inclinados a la izquierda beatifican o canonizan? Y ese es otro concepto que también hay que ponerlo en su verdadera dimensión. O sea, aquí el religioso que defiende los intereses o las necesidades de los menos privilegiados, es de izquierda. Así es catalogado. Yo no sé si es más un tema de la doctrina social de la iglesia. O si tiene que... Es decir, eso es lo que interpretamos nosotros, o canonizan a los... Es que nosotros no somos de izquierda ni de derecha, somos para el pueblo, sea de izquierda, sea de derecha. Lo que pasa es que normalmente ¿en qué lado están los que sufren? ¿En qué lado están los más necesitados? ¿En qué lado están los marginados? Entre los pobres, ¿no? Claro. Hay otro montón de sacerdotes buenos y santos, indudablemente. Hay un montón que pueden vivir una vida santa. Vivir una vida santa, ¿no? Vivir una vida santa. Pero este martirio va en la línea del pensar y sentir de la iglesia de todos los tiempos. La iglesia nació con los mártires, es decir, la funda Jesucristo, pero la iglesia desde su inicio, desde su fundación, veneró a los mártires porque fue la primera experiencia que tuvieron, el martirio. Entonces trasladaban los restos de sus mártires a donde tenían que huir y se encomendaban a ellos, ¿no? A los mártires. Después del 319, cuando viene la paz constantiniana, entonces la iglesia se va a dar cuenta de que ese santo no solo muriendo mártir, sino también por virtudes heroicas, y donde empiezan a aparecer estos otros santos. De estampita, que dice el compañero aquí, ¿verdad? Sí, o sea, por vivir una vida santa, ¿verdad? Que no termine en martirio. Es decir, y claro, y no es que Monseñor Romero y Rutilio sean de izquierda, no, son sacerdotes para todos. Lo que pasa es que servir a los pobres no nos tiene que identificar con la izquierda, sino que nos tiene que identificar con Jesucristo. Es que ese es un mal concepto que hemos desarrollado, Padre Edwin, que si tú defendes los intereses de los menos privilegiados, sos de izquierda. Pues es lo que necesitamos, ¿verdad? Tener tolerancia, aprender también a convivir, a hablar, a respetar también y no etiquetar, porque esto podría irse también al fútbol, ¿verdad? Cuando alguien dice que es del Barça, qué mal te está yendo, no sé qué, no sé... Bueno, ¿y qué tiene, verdad? Si tiene simpatía por ese equipo de fútbol. Entonces, querer ver la vida siempre blanco, negro, no es así, porque la iglesia tiene una misión que acompaña a todos los hombres. Entonces, es más, ciertamente nos reunimos en nuestras misas o oraciones, pero el sacerdote piensa en su lugar. Cuando hay una catástrofe o en las obras de caridad que hacemos, no pedimos el carnet. Vaya, solo los católicos les vamos a dar comida. Solo vengo aquí a la cárcel solo a ver a los presos católicos. No, el sacerdote hace una labor por todo, ¿verdad? Ciertamente, como digo, nos reunimos para nuestras oraciones, los que estamos, la feligresía, los bautizados,
pero la proyección es por todos, que hay lluvia y proyecto de esto y el otro. Se piensa beneficiar a todos, ¿verdad? Y eso es lo que cuesta ver, porque entonces viene ese punto. No se dice que esta persona está viviendo el Evangelio a la manera de Jesús, sino que ya se le quiere poner, ¿verdad? Ah, no, es que tiene esta preferencia o es de este modo de pensar. No es así. Alguien tiene que hablar de la palabra de Dios a cada ámbito, pues, ¿verdad? Lo que ustedes decían. O lo que preguntaba el compañero, el amigo que nos está siguiendo. Rafael Arteaga. Claro, si está San José María Escrivá de Balaguer, y así podríamos ir poniendo otros sacerdotes que son de virtudes heroicas, pero no todos vamos a hacer lo mismo. Y la palabra mártir quiere decir testimonio de la fe. O sea que si bien todos estamos llamados a vivir el Evangelio, a vivir la fe, ya a unos los va a llamar el Señor a que derramen su sangre. Pero cada uno a su manera tenemos que vivir también un martirio, que es saber que yo estoy siendo consecuente con mi fe. Y eso me va a traer persecución, me va a traer críticas, me va a traer rechazo, pero estoy tratando de vivir el Evangelio de Jesús. Y ese es un tema que sí todo cristiano lo sabe. Ok, hay que ser consecuentes. Son las 8:47. ¿Qué va a pasar el sábado? ¿Cómo se desarrolla una ceremonia de este nivel? Bueno, como decía Tony, ciertamente es un acto jurídico, ¿verdad? Es un decreto, el escribir el nombre de los siervos de Dios ahora, por pocos días ya, 9 días, en el catálogo ahora de los beatos, ¿verdad? Y eso pues, como es un acto muy grande, la iglesia todo lo grande pues lo celebra en una misa, ¿verdad? Una boda, la confirmación, lo celebramos en ese sacramento tan bello, tan hermoso de la Santa Misa. Y allí es donde se tiene lo que ya le llamamos un rito de beatificación. Entonces eso va a ocurrir al inicio, y esto es muy interesante decirlo, porque cuando alguien está viendo un partido de fútbol quisiera saber en qué minutos son los goles para no perdérselo. Entonces, el rito de beatificación es al inicio. En los primeros 30 minutos es donde se va a dar el rito de beatificación, entre el canto del Señor ten piedad y el Gloria. De tal manera que si alguien no está desde el inicio y llega a la hora del Evangelio, ya se lo perdió. Sí, Ya se lo perdió. Es una celebración eucarística, es una misa. Es una misa. Ajá. Y en los primeros 30 minutos va a tener lugar el rito de beatificación. ¿Qué consiste el rito? rito? Es entre el Señor ten piedad y el Gloria. El rito consiste en que el obispo del lugar donde fue el evento martirial hace la solicitud al Papa de que se inscriba el nombre de esos beatos, de esos siervos de Dios, en el catálogo de los beatos. En este caso, el arzobispo Monseñor José Luis Escobar Alas pediría al cardenal Rosa Chávez, que es el que representa al Papa. Es el delegado del Papa, sí, ¿no? Así es, que inscriba los nombres de Padre Rutilio, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Y Monseñor Bolaños, obispo de Zacatecoluca, donde fue el evento martirial de Fray Cosme en San Juan de Onalco, le pediría, ¿verdad?, lo mismo. Luego ya vendría la respuesta, que es leer una carta en latín, que luego se lee en español, que es la carta apostólica, con la que el Papa recibe esa petición y a la vez también concede que se puedan inscribir. Y allí es donde entran las reliquias, que es reliquias de primer grado, sería una sábana, creo que es de Fray Cosme, ¿verdad? Sí, creo. Una sábana con sangre, y de Padre Rutilio será un pañuelo también con sangre. Y ya pues se llevan en unas urnas especiales, porque son la sangre de los mártires, se ponen en el altar, se inciensan, y ya en ese momento pues los cantos alusivos, ¿verdad?, que conocemos de sus martirios. ¿Qué pasa con los dos laicos? De ellos, digamos que solo tenemos una reliquia del Padre Rutilio. Entonces presentaríamos la del Padre Rutilio como en representación del acto, de la causa, porque sabemos que la tumba de ellos está en el Paisnal, ¿verdad? Pero aquí solo es para presentarlo, algo que los haga pues tenerlo ahí con nosotros también. Y entonces ya con el último canto, pues ya vamos a ver la gigantografía que va a estar allí. ¿Qué tiene eso? Sí. Que es donde están el rostro de los cuatro, ya en cómo se nos presenta, porque viene la otra parte, que a partir del 22 a las 5:30 de la tarde, digámoslo así, comienza ya la búsqueda de un milagro, ¿verdad? Se dice así en el sentido, como explicábamos, señor Urrutia, que el proceso continúa ahora ya hacia la canonización,
Pero la iglesia establece que el milagro tiene que ser después de la beatificación. O sea que si el milagro es hoy, no cuenta para la canonización. Hombre. Tiene que ser a partir del 22. Por ¿Y ustedes van a intercesión. participar también en ese proceso, en impulsar esa causa, o estarían expectantes de que algo como un milagro ocurra por intercesión de los beatos? Nos tocará trabajar. Si alguien primero si aparece un milagro, entonces nosotros tenemos que estudiarlo y enviarlo, aquí por ejemplo estudiarlo, enviarlo a unos médicos, por ejemplo, si fuera de salud, enviarlo a los médicos para que ellos den una opinión si en ese caso hay alguna intervención extraordinaria o eso se pudo haber curado por aguas tibias. Tipo la COVID, monseñor, que no sabemos. Sí. Entonces, ver. No, de verdad. O sea, Le voy a hacer una pregunta. ¿Existen los milagros todavía hoy por hoy, Padre Edwin? Por supuesto que sí. Usted y yo estamos vivos, ese es el milagro más grande. Sí, cuando decimos... En El Salvador, sí. Cuando decimos, estamos hablando siempre dentro de las leyes de la iglesia, que el milagro para la canonización tiene que tener unos ciertos elementos porque va a ser estudiado. Entonces, vaya, Monseñor Urrutia estaba hablando de un milagro en concreto, de milagros así en concreto. Relativos a curaciones. A curaciones. Salud. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, con Monseñor Romero, yo creo que escuchamos como 5, ¿verdad, Monseñor? Por ahí. Pero algunos de ellos no reunían requisitos. Pero claro, a la persona no le podemos decir, mire, no fue Dios quien la curó. Claro que ha sido un milagro que Dios le ha concedido, una gracia de Dios. Pero no entra en este canon porque esto es algo como... jurídico, digámoslo así, que sí necesitamos cumplir todos los elementos. Vaya, se me viene a la mente una señora que ella había venido a El Salvador, que lo presentó ese milagro, por un par de días, creo que para la beatificación, y de regreso al oriente del país tuvo un accidente. El vehículo, ella quedó mal de la cabeza, tenía algunos coágulos de sangre, esto y lo otro. En su momento los médicos dijeron que aquello pues era peligro de muerte, un coágulo de sangre en la cabeza. Y comenzaron a hacerle TAC, radiografías, a darle medicamentos. Luego se diluyó y la señora se curó y se fue. Pero cuando hablamos con un médico, ¿qué nos dijo un médico? Eso puede pasar. Entonces ya no estamos dentro de, mire que un médico, porque cuando es milagro, el médico dice, yo no sé aquí qué ha pasado. Él no nos va a decir que es milagro. El médico que va a decir... científicamente no hay una explicación. Exacto. Ajá. En cambio, en este caso sí, no, si para eso se le da esta medicina, para que el coágulo de sangre, ¿verdad? Si algún médico está escuchando nos lo puede explicar mejor. Y ya ahí nosotros pensábamos, aquí estamos delante de un milagro. Pero cuando íbamos viendo todos los diferentes elementos, no se cumplía. Entonces, en ese sentido es que decimos, Tony, de un milagro. Pero claro, milagros hay muchísimos a cada momento. Ok. Monseñor Escrivá de Balaguer, nos dice aquí Germán Hernández, también se ha canonizado y él no es asociado a la izquierda. Lo que usted creo que lo mencionó, Sí. ¿verdad, Monseñor? Sí, Monseñor José María Escrivá de Balaguer fue canonizado por virtudes heroicas, igual que Juan Pablo II por virtudes heroicas, igual que Teresa de Calcuta por virtudes heroicas, igual que Pablo VI, igual que Juan XXIII por virtudes heroicas, que es un proceso. Hay 2 vías para el proceso de canonización, por virtudes heroicas o por martirio, ¿no? Por virtudes heroicas o por Escogemos el de martirio. virtudes heroicas, ¿verdad, Monseñor? Sí, la mayoría Sí. pensamos que por virtudes heroicas. Asado no, Padre. Pues sí, pero igual son santos, ¿no? Monseñor, Claro. Padre Edwin, nos quedan 5 minutos de entrevistas. Entiendo, pues esto es un acto, me imagino, y ya lo he estado leyendo, el cardenal Rosa Chávez dice que están invitados los 3 poderes del Estado, pues hay invitados especiales, me imagino el nuncio apostólico, digamos que hay hay un tema protocolar. Pero y el de a pie y la gente que quiera de alguna manera participar del evento, del acto este sábado 22, ¿cómo puede abocarse? ¿Qué tiene que hacer? Ayer cerramos las inscripciones porque tenemos una limitación de 6,000 personas.
Pero estamos invitando que en las parroquias pongan pantallas para que la gente pueda participar dentro del templo de la misa y a la hora de la comunión distribuirle la comunión dentro del templo como por la misa en tiempos de pandemia, ¿no? Claro. Y también la gente lo puede hacer en casa. El que llegue y esté afuera, pues le vamos a atender, vamos a intentar de que guarde las medidas de bioseguridad. Porque aquí, por ejemplo, a la zona del templete se va a entrar con mascarilla, con su frasquito de alcohol gel, y las sillas están puestas de tal manera que hay distanciamiento, por un lado. Por el otro, vamos a pedir el certificado de las vacunas, es decir, para garantizar. No que mire que traigo la PCR, no, lo siento, es la vacuna, es el certificado de vacunas. ¿No? Muy bien, pues sí hay que ser responsable, ¿verdad? ¿Y lo va a transmitir el canal de la televisión católica? El canal del padre. Ah, perdón. De la iglesia. Es del padre. Señor director, perdón. Ajá. De la iglesia. Sí, como... TVK, ¿verdad? TVK. Ajá. Sí, como decía Monseñor Urrutia, pues claro, la participación es representativa, 5 de cada parroquia de todo el país, y todos vamos a estar conectados, ojalá en las parroquias, para que puedan comulgar, o en sus casas, en la televisión o en un teléfono celular. Entonces TVK, pues Canal 39, en los diferentes señales, tanto de cable como abierta, lo va a transmitir. Pero también se van a asociar otros medios, ¿verdad? Todo eso lo hemos estado allí organizando porque hay mucho interés. ¿A qué horas el sábado comienza la transmisión? Vamos a tener una previa desde las 3 de la tarde, ya para ir ambientando, y ya a las 5 comienza la misa. Entrevistas, reportajes. Entrevistas, cantos, ¿verdad? Todo eso se ha venido haciendo, los reportajes, motivando también a la gente a visitar los lugares. El Paisnal, ¿verdad? También San Juan Nonualco, que allá es donde también son puntos de peregrinación, de mucha oración, ¿verdad? Me imagino que en esos lugares van a hacer alguna, como le dijera, transmisión especial, un acto especial. O sea, estarán unidos a la transmisión, pero me imagino que... Sí, del Paisnal es de donde más sabemos que van a ser 3 días. Allá 3 días de fiesta. El padre está organizando algo muy grande porque... por más que él traiga 3, 4 buses, siempre va a quedar gente allá. Entonces también va a haber algo especial. Y es significativo, o sea, es la gente que vivió o que conoce la historia de cerca, ¿verdad? Sí. Lo mismo que San Juan Nonualco, es donde el padre Espesoto también, Fray Espesoto. Los Nonualcos. ¿Cuánto va a durar, perdón? Bueno, sí. Ajá. De 3 la previa, a las 5 a las 5 es el acto protocolario. La misa puede andar por unas 2 horas y media, ¿verdad? Por las cosas que son mucha gente o los cantos que hay que hacer. Pero anda por ahí 2 horas y media. El cierre de calles me imagino que comienza para las movilizaciones. El viernes en la noche a las 9. El viernes a las 9 de la noche se cierran los alrededores de la Plaza Salvador del Mundo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir a participarnos, a entender el sentido, el significado de estos son nombramientos o declaratorias, un decreto, ¿verdad? Sí, una declaración de beatificación. De beatificación del padre Rutilio Grande, de Nelson Rutilio Lemos, Manuel Solórzano y Fray Cosme Espesoto, padre franciscano. Qué gusto verlos, ojalá que todo salga bien, ¿verdad? Y que sea de beneficio para nuestro país. Muchas gracias. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en 360podcast.sb, Diana Verónica y Tony, la entrevista, o ingresan directamente a las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. La página web www.360podcast.sb, en Instagram, en Facebook, @360podcast.sb y en Twitter, @360podcast_sb. Cualquiera de esas plataformas usted ingresa y lo lleva directamente. Busque la entrevista con Diana Verónica y Tony. Se sube todos los días, así que dele clic a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Gracias a los amigos de San Martín, porque ya enviaron el desayuno. Por razones pandémicas hoy no lo compartimos, pero ya al final, pues ahí si se quieren llevar hacemos uno de los la repartición de los panes. No hay ningún problema, ¿verdad? Esto viene gracias a Panadería San Martín.
tiene todas sus sucursales a disposición para que las visite. Exacto, y la más nueva es la del Centro Comercial La Joya, en el inicio de la carretera hacia el Puerto de la Libertad, y puede pedir también Línea Rosa, San Martín Delivery, en el 2215-1515. Línea Rosa, ¿por qué? Bueno, porque en este caso, Línea Rosa es el servicio de transporte conducido por mujeres, quienes han traído los desayunos de Diana Verónica y Tony desde San Martín. Contáctelas al 2207-2132 o al 6200-4491. También le vamos a hacer entrega a cada uno de ustedes una bolsa de productos Robert Tony, porque cuando el olor, de la comida no miente, hay nuevos empaques de productos Robert Tony. Aquí está para que cocinen pasta, consomé de pollo concentrado, una bolsa con una dotación de productos Robert Tony. Gracias, señores, nuevamente. A ustedes muy amables. Muchas gracias. Buen día. Volvemos después de la